Analicemos juntos el mapa del poder para recordar que detrás de cada decisión, cada frontera y cada conflicto hay familias que resisten y vidas que merecen ser protegidas, las voces que luchan por ser escuchadas. Cuando hablamos de migración, es oportuno hablar de una figura que nace sobre la base a una necesidad de protección de personas que huyen de situaciones que vulneran su integridad física y emocional. Hablemos del asilo. La figura legal del asilo como derecho internacional moderno. No estamos hablando de números, sino de vidas en tránsito, familias que huyen de guerras, mujeres que escapan de violencia, jóvenes que cruzan fronteras con más miedo que equipaje, personas que solo pretenden vivir, no solo sobrevivir. Pero también hablamos de sociedades que sienten presión, servicios públicos saturados, tensiones culturales, discursos políticos que usan el miedo como herramienta. En este choque entre necesidad humana y límites estatales, hoy se están reescribiendo muchas leyes relacionadas con asilo, afectando directamente las vidas de millones de personas que decidieron buscar refugio para dejar de sobrevivir. Entonces nos preguntamos, ¿qué está cambiando en las leyes de asilo? En Europa, los 27 países de la Unión Europea están implementando el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, un paquete de normas que cambia cómo se recibe, procesa y decide una solicitud de protección. Se refuerzan los controles en frontera, se crean procedimientos acelerados para quienes se considera que tienen pocas probabilidades de obtener asilo y se amplía el uso de conceptos como país de origen seguro o tercer país seguro, para declarar inadmisibles ciertas solicitudes. En la práctica, esto significa que muchas personas pueden ser evaluadas y devueltas sin entrar plenamente al territorio o en centros de frontera con tiempos muy limitados para preparar su caso. En Estados Unidos, en los últimos años, se han aprobado reglas que restringen el acceso al asilo en la frontera sur, condicionando la posibilidad de pedir protección, usando aplicaciones digitales, priorizando haber solicitado protección en terceros países o cumplir requisitos muy específicos de entrada. Se han reforzado los procedimientos acelerados de expulsión y se ha ampliado el uso de acuerdos con otros países para que reciban a personas que buscan protección. Entonces vemos que ni Europa ni Estados Unidos han derogado el derecho de asilo, pero sí han levantado más filtros, más barreras y más condiciones para acceder a él. ¿Y dónde quedan los acuerdos internacionales? Es una pregunta clave aquí. La Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados definen quién es refugiado y establecen el principio de no devolución. Ningún Estado puede enviar a una persona a un país donde corra riesgo real de persecución, tortura o muerte. Europa y Estados Unidos siguen siendo parte de esos instrumentos, en teoría. Sus reformas deben respetar estos límites. Otros tratados de derechos humanos, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Pacto de la ONU, la Convención contra la Tortura, estos acuerdos obligan a los estados a garantizar un mínimo de protección, incluso cuando endurecen sus políticas migratorias. Pero hay una contradicción. La tensión real está aquí. Los estados dicen que sus reformas son compatibles con el derecho internacional, pero organizaciones de derechos humanos, tribunales y expertos advierten que los procedimientos acelerados, la externalización de fronteras y la noción de país seguro o tercer país seguro pueden terminar vulnerando aún más en la práctica el principio de no devolución. ¿Es injusto negar el asilo a personas que lo solicitan con bases suficientes? ¿Es injusto que los países tengan que recibir de manera coaccionada a miles de migrantes acogiendo las normas internacionales? Cada quien en su verdad, en sus necesidades y definitivamente dar refugio hoy en el año 2026 pareciera no formar parte de las prioridades de los gobiernos del mundo. Hay una realidad incómoda para los países receptores. Reconocer honestamente las dificultades sin deshumanizar sería la clave. Pero la presión sobre servicios públicos, escuelas, hospitales, sistemas de vivienda, empleo, se ven sometidos a una demanda que muchos gobiernos sienten que no pueden gestionar con los recursos actuales.
Entonces existe el miedo y la polarización. Parte de la población percibe la llegada masiva de personas como una amenaza cultural, económica o de seguridad. Los partidos políticos más duros capitalizan ese miedo y lo convierten en apoyo para las leyes más restrictivas. Hay una gestión de fronteras donde los estados enfrentan el dilema de cómo controlar sus fronteras sin convertirlas en espacios de sufrimiento permanente, campamentos, detenciones prolongadas o devoluciones sumarias. Para muchos gobiernos, endurecer las leyes de asilo es una respuesta a la sensación de desbordamiento del sistema migratorio. Para muchas personas en movimiento, esas mismas leyes son la puerta que se cierra cuando más necesitan que alguien la abra. ¿Por qué se habla de criminalidad en muchos de estos países, donde el discurso asegura que la tasa mayor arroja un incremento a quienes han emigrado? Pero en la realidad, el porcentaje de criminalidad en la balanza no se inclina a quienes emigran para trabajar y salir adelante. Detrás de cada reforma legal hay una historia que no aparece en el texto de la ley. La madre que no sabe si su hijo será devuelto a un país donde lo reclutaron a la fuerza para que formara parte de una guerrilla, o de una pandilla, o de una organización criminal, que vive del tráfico humano y hace del humano su escudo, o una dictadura que persigue y tortura a su adversario político o al ciudadano común. El joven que cruzó 3 fronteras para ayudar a su mamá, que posiblemente esté pasando alguna enfermedad en un país sin Estado que apoye. Diferentes migrantes con diferentes razones, que al llegar se encuentran con un procedimiento acelerado, que no le da tiempo ni para explicar por qué huyó. Las leyes de asilo son, en teoría, el puente entre el miedo y la protección. Cuando este puente se hace más estrecho, no desaparece el miedo, se desplaza, se acumula en las rutas, en los campamentos, en las ciudades que reciben sin saber cómo integrar. El miedo se vuelve el acechador de día y de noche, el que se queda con el sueño y el desvelo. El miedo es sin duda lo que infunden para paralizar a poblaciones enteras de lado y lado. Siguen siendo las tragedias migratorias banderas políticas para conseguir votantes radicales con narrativas de carga pública y criminalidad, cuando las cifras oficiales en su gran mayoría develan todo lo contrario a lo que se dice en los discursos políticos. Los estados tienen derecho a regular sus fronteras y a proteger a sus sociedades. Las personas tienen derecho a no ser devueltas al peligro. La pregunta que nos toca como humanidad es: ¿podemos diseñar políticas migratorias que reconozcan el miedo de quienes llegan, sin ignorar las preocupaciones de quienes ya están? ¿O la solución sería la integración de países en bloques democráticos que ayuden a proteger a los ciudadanos en sus países de origen, sin que la mano del poder opresor sea quien lidere un país? No hay países del tercer mundo, porque no hay ciudadanos del tercer mundo. Existen países con tasas muy altas de criminalidad y opresión, que dañan el sistema para gobernar a través del miedo, escasez y miseria. Y existen ciudadanos que, a pesar de alzar su voz, de luchar en su propio territorio, no han podido solos. Es entonces cuando un ciudadano de algún país es perseguido por el poder que gobierna o por el poder que persigue, sea político, sea pandilla, sea guerrilla, siente la necesidad de avanzar para dejar de sobrevivir. Y comienza la migración, por solo tener los derechos básicos: acceso al agua, a una vida digna, a un trabajo que sustente a la familia, o simplemente derecho a la vida, a una vida en libertad física y de pensamiento. Porque mientras no respondamos esta pregunta con honestidad y empatía, las reformas legales seguirán cambiando, pero el sufrimiento en las rutas migratorias seguirá siendo el mismo. Las leyes cambian, las fronteras se mueven y los gobiernos ajustan sus políticas, pero el miedo, la esperanza y la dignidad de quienes huyen siguen siendo las mismas. Recordemos algo sencillo: nadie abandona su hogar por gusto. Y mientras el mundo debate cómo protegerse, millones solo buscan cómo sobrevivir. Que nunca se nos olvide la humanidad en medio de tantas políticas.